estos no se equivocan. El mundo de la música latinoamericana amaneció con un escalofrío recorriendo sus cimientos. Una noticia comenzó a circular de forma abrupta, sin contexto claro, sin confirmación oficial, pero con la fuerza brutal de un rumor que no pide permiso para instalarse: Marco Antonio Solís, triste noticia. Las palabras eran pocas, pero el eco fue inmediato. En cuestión de minutos, redes sociales, foros y portales comenzaron a llenarse de interrogantes, especulaciones y temores. ¿Qué le ocurrió al ídolo? ¿Qué hay detrás de este mensaje críptico que solo parece anunciar desgracia? Cuando una figura como Marco Antonio Solís es mencionada en el mismo suspiro que la palabra tragedia, el impacto es inevitable. No se trata simplemente de un artista. Se trata de una voz que ha acompañado generaciones, de un hombre cuya música ha tejido memorias, ha sanado heridas, ha acompañado despedidas y ha dado sentido a innumerables historias personales. El solo pensamiento de una pérdida relacionada con él paraliza. Porque en él no solo vemos al cantautor, al músico, al intérprete, vemos a un símbolo, a una leyenda viva. ¿Pero qué está ocurriendo realmente? ¿Es esta otra maniobra del morbo digital, alimentada por la ansiedad colectiva y la irresponsabilidad informativa de quienes priorizan el clic por encima de la verdad? ¿O hay detrás de este velo un hecho concreto, algo que merece ser abordado con seriedad, respeto y cautela? No es la primera vez que Marco Antonio Solís es víctima de rumores infundados. No es la primera vez que se juega con el nombre de un artista como si fuera un personaje de ficción y no un ser humano real, con familia, con amigos, con millones de admiradores que, al leer una frase como triste noticia, se paralizan, se angustian, se sumergen en un torbellino de incertidumbre. Y es justamente esa incertidumbre la que hoy nos reúne aquí, para buscar la verdad, para entender qué se esconde detrás de este nuevo capítulo de desinformación, o tal vez, de una verdad dolorosa que aún no ha sido confirmada. ¿Estamos frente a un malentendido más? ¿Un error? ¿Una exageración? ¿O esta vez hay algo más profundo que debemos saber? Acompáñanos en este recorrido. No vamos a apresurarnos. No vamos a caer en el juego fácil de repetir titulares vacíos. Vamos a ir hasta el fondo. A mirar los hechos. A confrontar el rumor con la realidad. Porque Marco Antonio Solís merece algo más que especulación. Merece respeto. Merece claridad. Y si tú creciste con su voz, si alguna de sus canciones marcó un momento de tu vida, entonces esta historia también te pertenece. Prepárate. Lo que sigue es más que una noticia. Es un retrato de cómo, en pleno siglo XXI, las redes pueden transformar la incertidumbre en miedo, y cómo, incluso frente al caos informativo, la verdad aún tiene el poder de imponerse. Origen e infancia de Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, un pequeño y tranquilo pueblo del estado de Michoacán, México. Este rincón rural, lleno de tradición y naturaleza, fue el primer escenario donde se forjó la sensibilidad artística de uno de los músicos más emblemáticos y queridos de la música latina. A pesar de la modestia de su entorno, Ario de Rosales tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la identidad de Marco, pues allí, entre montañas y campos, se respiraba un aire que alimentaba la creatividad y el amor por las raíces. Desde muy niño, Marco Antonio mostró una conexión especial con la música. Influenciado por la rica tradición sonora de su región, donde los ritmos rancheros, las baladas y las canciones populares formaban parte de la vida cotidiana, su oído se fue afinando para captar los matices de cada melodía. Su familia, aunque no poseía grandes riquezas materiales, estaba llena de cultura, de historias y de un profundo respeto por las expresiones artísticas. Las reuniones familiares estaban acompañadas de guitarras, voces y canciones, y en ese ambiente cargado de música, Marco fue encontrando su propia voz. Su infancia transcurrió entre la sencillez y el contacto constante con la naturaleza, un entorno que, más allá de la belleza del paisaje, lo invitaba a soñar, a imaginar y a construir un mundo interior rico en poesía y sensibilidad. Crecer en Ario de Rosales no solo significó vivir rodeado de sonidos del campo, como el canto de los pájaros o el susurro del viento, sino también de leyendas y relatos que alimentaron su imaginación y le dieron un sentido profundo a su vocación artística. A pesar de las limitaciones económicas que enfrentaba su familia, Marco aprendió desde pequeño el valor del esfuerzo, la dedicación y la disciplina, pilares que serían esenciales en su carrera futura. La falta de recursos no fue un obstáculo, sino un incentivo para que desarrollara su talento de forma autodidacta, explorando instrumentos, practicando con constancia y absorbiendo todo cuanto pudiera de la música que lo rodeaba. Además,
La infancia de Marco Antonio Solís estuvo marcada por desafíos propios del contexto rural mexicano de esa época, la ausencia de oportunidades fáciles, la necesidad de superar barreras sociales y económicas, y la lucha constante por alcanzar sus sueños en un mundo que muchas veces parecía limitado para quienes venían de lugares pequeños y humildes. Pero estas dificultades no hicieron más que fortalecer su carácter, alimentando su determinación para alcanzar un futuro distinto, lleno de esperanza y de grandes metas. En este ambiente sencillo pero lleno de valores, y con el apoyo de su familia, germinaron las semillas de su pasión por la música y la composición. Fue en ese escenario, entre la tierra y las melodías, donde se formó el joven que, con el tiempo, se convertiría en un compositor, cantante e intérprete reconocido internacionalmente, capaz de conmover a millones con su voz y sus letras. Marco Antonio Solís no solo heredó un amor genuino por la música, sino también una historia de perseverancia y sacrificio, que moldeó el alma del artista que hoy conocemos. Esa infancia humilde y llena de cultura popular fue la base sólida sobre la cual edificó una carrera brillante y duradera, convirtiéndose en un referente para toda una generación y un símbolo eterno de la música latina. Juventud e inicio de la carrera de Marco Antonio Solís. Durante su juventud, Marco Antonio Solís vivió una etapa decisiva que marcaría para siempre el rumbo de su vida y su destino en el mundo de la música. Nacido y criado en la humilde comunidad de Ario de Rosales, Michoacán, Marco Antonio no era solo un joven talentoso, sino un soñador con una pasión ardiente que lo impulsaba a buscar algo más allá de lo que su pequeño pueblo podía ofrecer. Desde muy temprano comprendió que la música sería no solo su vocación, sino también la herramienta con la que lograría trascender barreras sociales y geográficas. A finales de los años 70, en un México donde la música regional comenzaba a ganar un espacio significativo en el panorama nacional, Solís formó parte de un grupo que marcaría un antes y un después en la historia del género, Los Bukis, banda que inicialmente llevaba el nombre de los mismos. Este proyecto no fue simplemente un conjunto más, sino una auténtica revolución musical que logró fusionar la tradición ranchera con sonidos frescos y una sensibilidad pop que conectaba con jóvenes y adultos por igual. El éxito temprano no llegó por casualidad. Marco Antonio demostró ser un compositor extraordinario, con un don innato para escribir letras que trascendían el mero entretenimiento, tocando fibras profundas en sus oyentes. Las historias que relataba en sus canciones hablaban de amor y desamor, de sueños y desilusiones, pero siempre con una sinceridad y una poesía que las hacía universales y atemporales. Esta capacidad para conectar emocionalmente con su público hizo que los Bukis se convirtieran rápidamente en un fenómeno, primero en México y luego en toda América Latina. No obstante, el camino no fue sencillo. La vida en gira, lejos del confort del hogar, implicaba largas jornadas de trabajo, sacrificios personales y una constante adaptación a los cambios del mercado musical. Marco Antonio tuvo que aprender a lidiar con la presión, la crítica y el ritmo agotador de la industria del entretenimiento, sin perder nunca la humildad ni la esencia que lo definían. Fue esta combinación de disciplina y talento la que lo consolidó como el motor creativo y emocional de la banda. Durante esta etapa, los Bukis lanzaron una serie de álbumes que se convirtieron en auténticos himnos de la música regional mexicana, como Me volví a acordar de ti y Si me recuerdas. Estos discos no solo catapultaron a la banda al éxito comercial, sino que también establecieron el sello distintivo de Solís como compositor y cantante, una voz cálida, un estilo inconfundible y una capacidad para contar historias con profunda humanidad. Los años 80 representaron para Marco Antonio una época de intenso crecimiento artístico y profesional. No se limitó a interpretar las canciones, también tomó las riendas de la producción musical, lo que le permitió mantener un control creativo total sobre su obra. Esta autonomía fue clave para la construcción de un legado sólido y duradero, que lo posicionó como una figura imprescindible en la música latina. Además, su evolución personal y artística estuvo marcada por una constante búsqueda de innovación sin perder la autenticidad. Supo adaptarse a las tendencias de momento, pero manteniendo siempre el arraigo a sus raíces michoacanas y a la música tradicional que lo formó. Esta dualidad entre modernidad y tradición fue una de las claves de su éxito. A pesar de la fama creciente, Marco Antonio Solís mantuvo una imagen de hombre sencillo, cercano y comprometido con sus seguidores. Su historia de esfuerzo y superación resonaba en miles de personas que veían en él un ejemplo de perseverancia y humildad. La etapa con los Bukis fue fundamental para sentar las bases de lo que sería su exitosa carrera como solista, donde alcanzaría un nivel aún mayor de reconocimiento y admiración mundial. Pero todo ello tuvo su inicio en esos primeros años de juventud, en los que un muchacho de un pequeño pueblo mexicano decidió seguir su pasión, con trabajo y talento, empezó a escribir una de las páginas más importantes de la música latina contemporánea.
Ascenso a la fama y premios de Marco Antonio Solís. El camino hacia la fama de Marco Antonio Solís no fue un golpe de suerte ni un éxito instantáneo, sino un proceso constante, construido sobre la base sólida de su talento natural, su disciplina y una profunda pasión por la música. Desde sus primeros años con los Bukis, Marco Antonio demostró que no solo tenía una voz distintiva, sino también una habilidad excepcional para componer canciones que resonaban con el alma de sus oyentes. La mezcla única de ritmos tradicionales mexicanos con influencias de balada romántica y pop le permitió abrir puertas en un mercado musical saturado y competitivo. Durante la década de los 70 y los 80, los Bukis lograron posicionarse como una de las bandas más influyentes en México y varios países latinoamericanos. Su música se convirtió en la banda sonora de generaciones enteras, y la figura de Marco Antonio Solís comenzó a consolidarse como la de un artista completo, capaz de conectar profundamente con temas universales como el amor, la nostalgia y el desamor, pero siempre con una sensibilidad poética que marcaba la diferencia. Canciones como Tu cárcel, Como fui a enamorarme de ti y Si no te hubiera sido se volvieron clásicos instantáneos, manteniendo su vigencia hasta el día de hoy. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en la década de los 90, cuando Marco Antonio decidió lanzarse como solista. Esta decisión fue crucial y arriesgada, pero también reflejó su deseo de explorar nuevas facetas artísticas y tener un mayor control creativo sobre su música. Su debut como solista con el álbum En pleno vuelo fue recibido con entusiasmo tanto por el público como por la crítica, y sentó las bases para una trayectoria individual llena de éxitos. A partir de ese momento, su carrera tomó un impulso imparable, elevándolo a la categoría de ícono de la música latina. Marco Antonio no solo destacó por su voz y composición, sino también por su capacidad para evolucionar sin perder la esencia que lo hizo grande. Sus álbumes posteriores, como Trozos de mi alma, que incluye algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio, y Más de mi alma, consolidaron su reputación y ampliaron su base de seguidores. Estos trabajos no solo lograron ventas millonarias, sino que también marcaron una etapa de madurez artística, donde la calidad musical y la emotividad se combinaron para crear una experiencia única para el oyente. La fama de Marco Antonio Solís trascendió fronteras y llegó a diversos rincones del mundo, especialmente en países donde la música latina tiene una fuerte presencia. Su capacidad para llenar estadios y teatros en giras internacionales fue una prueba tangible de su estatus como superestrella. Pero más allá del éxito comercial, su mayor logro fue la conexión auténtica que estableció con su público. En cada concierto, su entrega, su voz cálida y su estilo cercano creaban una atmósfera íntima, haciendo que cada presentación fuera una experiencia inolvidable para sus fans. En cuanto a reconocimientos, la carrera de Marco Antonio Solís está adornada con una impresionante colección de premios y honores, que reflejan tanto su talento como la influencia que ha tenido en la música latina. Los premios Grammy Latinos son quizás los más destacados, ya que estos galardones reconocen la excelencia artística en la música hispana. Marco Antonio ha ganado varios Grammy Latino en categorías que van desde Mejor Álbum de Música Regional Mexicana hasta Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, demostrando su versatilidad para abordar diferentes estilos dentro de la música latina. Además, en los premios Lo Nuestro, una de las ceremonias más importantes para la música latina, Marco Antonio ha sido galardonado en múltiples ocasiones. Estos premios no solo valoran la calidad musical, sino también el impacto cultural de los artistas, y Marco Antonio ha recibido reconocimientos como Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Este tipo de premios validan no solo su popularidad, sino también su relevancia artística en un panorama musical en constante cambio. Los Billboard Latin Music Awards también han sido parte importante de su trayectoria. Estos premios se basan en datos comerciales y popularidad, y reflejan la influencia que un artista tiene en la industria y en el público. Marco Antonio ha sido reconocido en categorías como Top Latin Album y Songwriter of the Year, consolidando su fama tanto como intérprete como compositor. La distinción como compositor es especialmente significativa, ya que destaca su talento para crear canciones que no solo se venden, sino que perduran en la memoria colectiva. Asimismo, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ASCAP, ha premiado a Marco Antonio Solís por sus contribuciones a la música latina en numerosas ocasiones. Estos reconocimientos reafirman su papel fundamental como creador de temas que han marcado a varias generaciones y que son interpretados por numerosos artistas alrededor del mundo. Pero más allá de los premios formales, Marco Antonio ha recibido homenajes especiales de gobiernos, instituciones culturales y organizaciones artísticas en México y otros países, que reconocen su labor como embajador de la música latina. Su legado no solo se limita a las ventas o a los galardones,
sino que también se extiende a la influencia que ha tenido sobre nuevas generaciones de músicos y a la manera en que ha representado la cultura mexicana en el ámbito internacional. En conclusión, la historia de la ascensión de Marco Antonio Solís a la fama es la historia de un artista que supo combinar talento, trabajo duro y una profunda conexión emocional con su público. Sus múltiples premios y reconocimientos son testimonio de una carrera que ha dejado una huella imborrable en la música latina, consolidándolo como uno de los grandes de todos los tiempos, cuyo legado seguirá inspirando a futuros artistas y emocionando a millones de fans en todo el mundo. Entrevistas reveladoras de Marco Antonio Solís. A lo largo de su carrera, Marco Antonio Solís siempre se ha mostrado un artista franco y profundo en sus entrevistas, ofreciendo vislumbres íntimos sobre su vida personal, sus motivaciones y la esencia de su música. En conversaciones abiertas, ha compartido reflexiones que van mucho más allá del éxito, revelando a un hombre apasionado por el arte, consciente de los sacrificios y desafíos que enfrentó y que continúan moldeando su trayectoria. Sobre sus raíces e identidad en varias entrevistas, Marco Antonio destacó la importancia de sus orígenes en Ario de Rosales, Michoacán. Cree que el contacto con la sencillez de la vida rural y el amor por la cultura tradicional mexicana fueron fundamentales para formar su sensibilidad artística. Crecí rodeado de música y de valores familiares que me enseñaron a respetar mis raíces. Eso siempre está presente en mis canciones y en cada interpretación, comentó en una entrevista para una revista musical. Esa conexión profunda con su tierra natal, según él, no solo alimentó su inspiración, sino que también lo mantuvo con los pies en la tierra frente al éxito rotundo. Sobre los desafíos y sacrificios, Marco Antonio no duda en hablar sobre las dificultades que enfrentó. En una entrevista emotiva, contó que dejar a su familia y su pueblo para buscar una carrera en la música fue uno de los mayores retos personales que tuvo. No fue fácil, especialmente porque sabía que el camino iba a estar lleno de obstáculos. Pero la pasión por la música me mantuvo firme, incluso en los momentos de duda, afirmó. También comentó sobre las largas giras y la presión constante para mantenerse vigente en el mercado musical, algo que, aunque agotador, considera parte esencial del compromiso con su público. Sobre su inspiración y proceso creativo. Una de las entrevistas más reveladoras trata sobre el proceso de composición de Marco Antonio Solís, donde describió la música como una forma de expresión y sanación personal. Para mí, escribir canciones es como abrir el corazón y compartir experiencias que todos hemos vivido, el amor, la pérdida, la esperanza. La música es un refugio y un lenguaje universal, explicó. Reveló que muchas de sus letras surgen de momentos personales intensos y que siempre busca transmitir sinceridad, sin maquillar los sentimientos. Esa autenticidad es lo que, en sus palabras, conecta sus canciones con millones de fans. Sobre la fama y la presión de la industria, Marco Antonio también habló sobre el impacto de la fama en su vida. A pesar de valorar el reconocimiento, admite que la celebridad trae consigo una serie de desafíos personales, como la pérdida de privacidad y la necesidad constante de innovar. Ser un artista público implica sacrificios que mucha gente no ve. Pero siempre intento mantener mi esencia y no dejar que la fama me cambie, dijo en una entrevista para un programa de televisión. Esta búsqueda de equilibrio entre la vida personal y profesional es un tema recurrente en sus declaraciones, mostrando a un artista que, a pesar de la celebridad, permanece humilde y centrado. Sobre el legado y el futuro. En entrevistas recientes, Marco Antonio reflexionó sobre su legado en la música latina y sus planes para el futuro. Expresó gratitud por el cariño de sus seguidores y el privilegio de tener una carrera tan larga y significativa. Mi sueño siempre ha sido dejar música que trascienda el tiempo, que hable al corazón de las personas de todas las edades, afirmó. También reveló que continúa componiendo y explorando nuevas sonoridades, siempre con el objetivo de evolucionar y sorprender a su público, sin perder la esencia que lo caracteriza. Matrimonio de Marco Antonio Solís: amor, discreción y fortaleza a lo largo del tiempo. En el universo de la música latina, donde la fama muchas veces arrastra consigo escándalos, rupturas y titulares sensacionalistas, Marco Antonio Solís ha sido una excepción notable. Su historia de amor con Christy Solís es un testimonio silencioso pero poderoso de estabilidad, respeto mutuo y compromiso genuino, una historia que se ha mantenido sólida durante más de 3 décadas, lejos de los reflectores innecesarios. Marco y Christy contrajeron matrimonio en 1993, en un momento en que la carrera de él estaba en plena expansión. Lejos de convertirse en una figura decorativa al lado de un ídolo de la música, Christy se convirtió en una verdadera compañera de vida, una mujer que supo comprender las exigencias del mundo artístico, los compromisos, las ausencias por giras, y la presión constante de mantenerse vigente en una industria cambiante. Su rol, aunque en gran medida fuera de escena, ha sido crucial.
En diversas entrevistas, Marco Antonio ha dejado entrever el papel central que Christy juega en su vida personal y artística. Ella ha sido mi sostén en los momentos más difíciles, la que me ha recordado quién soy cuando todo afuera era ruido y expectativa, dijo en una conversación con un medio latinoamericano. Este tipo de declaraciones, aunque escasas, dicen mucho de un hombre que ha encontrado en su esposa no solo amor romántico, sino también estabilidad emocional y sabiduría. Juntos, han formado una familia sólida. Tienen 2 hijas, Alison y Marle Solís, quienes también han mostrado interés en el mundo del entretenimiento. Marco Antonio ha hablado con orgullo de su rol como padre, destacando que uno de sus mayores logros no está en los escenarios ni en los premios, sino en haber mantenido una familia unida y amorosa a pesar de las demandas de su carrera. Ser padre es un aprendizaje constante, pero también es mi mayor inspiración para seguir creando, ha mencionado. El matrimonio de Marco y Christy también ha sido un símbolo de discreción. En una época dominada por redes sociales y exposición constante, ambos han optado por mantener su vida íntima alejada del ojo público. Esto no significa frialdad o distancia, sino una elección consciente de proteger lo más valioso, su espacio personal. Las pocas veces que han aparecido juntos en eventos públicos, se han mostrado siempre cercanos, respetuosos y con una complicidad evidente. Esa capacidad de mantener una relación saludable y sólida en medio del torbellino del espectáculo habla no solo del carácter de Christy, sino también de los valores que Marco Antonio lleva desde su niñez en Michoacán: lealtad, trabajo en equipo, humildad. Esos valores no solo se reflejan en su música, sino también en la forma en que ha conducido su vida privada. Hoy en día, su matrimonio continúa siendo una fuente de equilibrio. En tiempos en los que muchos artistas sufren por la soledad, la presión mediática o los conflictos personales, Marco Antonio Solís encuentra en su hogar un refugio, un lugar donde el artista cede espacio al ser humano, al esposo y al padre. Ese equilibrio se ha traducido en longevidad profesional, creatividad constante y un legado que va mucho más allá de los escenarios. En conclusión, el matrimonio de Marco Antonio Solís no solo es una historia de amor duradera, sino también un ejemplo inspirador de cómo es posible tener éxito en lo público sin sacrificar la armonía en lo privado. Un testimonio de que el verdadero amor se construye día a día, con respeto, paciencia y la voluntad de caminar juntos, incluso cuando el mundo entero está mirando. Los mayores éxitos de Marco Antonio Solís, himnos que marcaron generaciones. Hablar de Marco Antonio Solís es hablar de una colección de canciones que se han incrustado profundamente en el corazón del mundo hispanohablante. Su capacidad de combinar poesía, sentimiento y melodías inolvidables ha hecho de él un referente absoluto en la música latina. A lo largo de su carrera, tanto con los Bukis como en su etapa como solista, ha creado himnos que han trascendido generaciones, fronteras y estilos musicales. Éxitos con los Bukis. El inicio de la leyenda antes de lanzarse como solista, Marco Antonio fue el alma creativa de los Bukis, una de las agrupaciones más icónicas de México. Con ellos, firmó algunos de los éxitos más recordados de la música grupera: Tu cárcel, una de las canciones más emblemáticas del grupo. Su letra sobre el amor no correspondido y la resignación marcó a toda una generación y se convirtió en un clásico. Y ahora te vas, otro himno del desamor, con una carga emocional que ha acompañado a millones de personas en momentos difíciles. Como fui a enamorarme de ti, este tema no solo fue un éxito radial, sino que inspiró una película del mismo nombre protagonizada por el propio Marco Antonio. Durante esta etapa, Marco Antonio demostró su genio compositivo, escribiendo letras profundas con una madurez sorprendente para su edad. Carrera como solista. El renacer de una voz única tras separarse de los Bukis en los años 90, Marco Antonio Solís no solo mantuvo su éxito, sino que lo amplificó, convirtiéndose en un fenómeno global. Como solista, lanzó varios discos aclamados que le dieron éxitos inolvidables. Si no te hubiera sido, una de sus canciones más icónicas. La letra, cargada de nostalgia y amor perdido, se volvió un himno para quienes han vivido la ausencia de un ser amado. Ha sido versionada por múltiples artistas y aparece en la película Y tu mamá también. Más que tu amigo, energética, contagiosa y con un toque tropical, esta canción mostró la versatilidad de Marco Antonio para moverse entre balada, pop y ritmos latinos. O me voy o te vas. Con una temática sobre relaciones tensas, esta canción fue un éxito en las listas de Billboard y reafirmó su lugar como una voz relevante en el nuevo milenio. Tú me vuelves loco, ganadora del Grammy Latino. Esta balada romántica mostró su capacidad de seguir creando música de calidad décadas después de su debut. Otros éxitos inolvidables incluyen ¿A dónde vamos a parar? La venia bendita, El perdedor, junto a Enrique Iglesias. 3 semanas. Cada uno de estos temas no solo tuvo éxito comercial, sino que logró conectar con la emocionalidad del público.
La marca de Marco Antonio es esa, letras honestas, llenas de sentimiento y profundidad, que acompañan tanto en momentos de amor como de duelo. Sus canciones no solo han liderado las listas de popularidad en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, sino que también han sido parte de telenovelas, películas y eventos sociales importantes. En bodas, despedidas, serenatas y celebraciones, siempre hay una canción de Marco Antonio Solís que resuena. Además, su influencia ha tocado a nuevas generaciones de artistas que lo citan como inspiración. Su habilidad para mantener la esencia sin repetirse lo ha mantenido vigente durante más de 4 décadas. Causas sociales y curiosidades de Marco Antonio Solís. Además de ser un ícono indiscutible de la música latina, Marco Antonio Solís también se ha destacado por su lado humano, su compromiso con diversas causas sociales y una serie de detalles curiosos que muestran facetas poco conocidas de su personalidad y su trayectoria. Detrás del artista de voz suave y letras profundas, hay un hombre solidario, espiritual y sorprendentemente reservado. Compromiso con causas sociales y humanitarias. A lo largo de los años, Marco Antonio Solís ha participado en varias iniciativas sociales y ha demostrado una sensibilidad especial hacia las personas más vulnerables, especialmente en su país natal, México. Educación y niñez. Ha apoyado proyectos enfocados en la educación de niños de escasos recursos, convencido de que el acceso al conocimiento es una de las herramientas más poderosas para transformar vidas. En varias entrevistas, ha manifestado su deseo de devolver algo de lo mucho que la vida le ha dado. Ayuda en desastres naturales. Tras terremotos y huracanes que han afectado distintas regiones de México y América Latina, ha colaborado de manera activa con donaciones y participación en conciertos benéficos. Su generosidad, aunque muchas veces discreta, ha sido reconocida por varias organizaciones humanitarias. Espiritualidad y valores. Marco Antonio también ha sido un promotor de los valores familiares, la fe y la introspección espiritual. A menudo comparte mensajes de paz, esperanza y reflexión en sus redes sociales, promoviendo un enfoque positivo de la vida. De hecho, es conocido por evitar polémicas y mantenerse alejado del escándalo mediático, eligiendo siempre un camino de armonía. Curiosidades que pocos conocen. 1. Fue barbero antes de ser famoso. En su juventud, antes de triunfar con los Bukis, Marco Antonio trabajó como barbero. Esta etapa, aunque breve, le permitió conocer distintas realidades humanas que luego se reflejarían en la profundidad emocional de sus canciones. 2. Poeta autodidacta. Aunque no tiene formación académica formal en literatura, Marco Antonio es un lector apasionado de poesía. Sus canciones muchas veces nacen como poemas, que luego musicaliza. Él mismo ha dicho que su inspiración suele venir en momentos de silencio y soledad. 3. Ha escrito para otros grandes artistas. Muchos no saben que ha compuesto éxitos para cantantes como Rocío Dúrcal, Marisela, Ana Bárbara y Enrique Iglesias. Esto demuestra su versatilidad y su capacidad para conectar con diferentes estilos musicales. 4. Tiene una estatua en su honor. En su ciudad natal, Ario de Rosales, Michoacán, se erigió una estatua en su honor, como reconocimiento a su trayectoria y a su labor como embajador cultural del Estado y del país. 5. Es profundamente espiritual, pero reservado, aunque rara vez lo comenta en profundidad. Quienes lo conocen de cerca saben que Marco Antonio dedica tiempo diario a la meditación y a la oración. Su música, muchas veces impregnada de metáforas espirituales, refleja esa búsqueda de equilibrio y trascendencia. 6. No usa redes sociales directamente. A pesar de tener millones de seguidores, Marco Antonio mantiene una distancia prudente del mundo digital. Él mismo ha dicho que prefiere vivir en el presente real, no en el virtual, por lo que su equipo es el encargado de sus cuentas oficiales, aunque los mensajes suelen ser revisados y aprobados por él. 7. Tiene una familia unida y discreta. A diferencia de muchas celebridades, Marco Antonio ha mantenido a su esposa e hijas lejos del foco mediático. Sus hijas, sin embargo, han mostrado interés por la música, y algunas ya comienzan a dar pasos en la industria con su respaldo silencioso. Un artista completo y un ser humano íntegro. Las causas que apoya y las curiosidades que rodean su figura refuerzan una imagen coherente con su música, la de un hombre sensible, generoso, reflexivo y profundamente conectado con su entorno. Marco Antonio Solís no solo canta sobre el amor y el dolor, vive con conciencia, respeto y pasión, inspirando no solo con su voz, sino también con su ejemplo. Conclusión. Hablar de Marco Antonio Solís es hablar de un artista total. Un hombre que no solo ha conquistado los escenarios más grandes del mundo, sino que también ha tocado millones de corazones con su sensibilidad, su poesía y su autenticidad. Desde sus humildes inicios en Michoacán hasta convertirse en una leyenda viva de la música latina,
Marco ha demostrado que el verdadero éxito no solo se mide en premios y cifras, sino en el impacto emocional y cultural que deja una canción, una palabra, una voz. Su historia es la prueba de que los sueños se alcanzan con trabajo, pasión y fidelidad a uno mismo. Nos deja un legado imborrable no solo en los discos, sino en el alma de quienes lo han escuchado, amado y seguido durante generaciones. Y así, con el corazón lleno de gratitud por su música y su mensaje, cerramos este recorrido por la vida y obra de un gigante de la música hispana. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este video te emocionó, te invitamos a dejar tu comentario, suscribirte al canal y compartirlo con quienes también han cantado, llorado o soñado con las canciones de Marco Antonio Solís. Nos vemos muy pronto con más historias que merecen ser contadas. Hasta la próxima, y que la música nunca deje de sonar.